¿Cómo le va, Gustavo Bien, Patiño? buen Ya en día, nuestros ¿cómo estudios. están? ¿Llovió mucho en Jesús María? Llovió y cuando venía viajando también También, llovió. Sí. también. Bueno, vamos a arrancar, ¿le parece? Hemos comentado así simplemente el título del día de hoy, de acuerdo a lo que me habías dicho, Gustavo, hemos a hablar un poquito de hábitos intestinales, de salud cerebral, eso es lo que yo difundí por lo menos, Sí, de lo pero que tiene un nombre más, vamos a hablar de lo que se llama la disbiosis disbiosis intestinal. intestinal, que son las alteraciones, digamos, de la flora intestinal y cómo afecta a todo el cuerpo. Si bien fundamentalmente el cerebro, una alteración de la flora o el tránsito intestinal afecta, digamos, a todo el cuerpo. Sí. Eso es lo que me llamaba la atención. No quería yo profundizar en nada porque justamente era un título raro, como que uno piensa que el cerebro no tiene nada que ver con el intestino. Bueno, o sea, es como la boca. Tampoco pensamos que los dientes te pueden dar síntomas a distancia. Pero volviendo al tema intestinal, efectivamente, a ver, el intestino en la evolución es un primer cerebro. Más o menos son 2 millones de neuronas que tiene el sistema intestinal. Entonces, cualquier alteración que esté en la gestión de este nivel cerebral también va a afectar al segundo cerebro, que es digamos, ¿no? O sea, esta es la... ¿Cómo es eso Bueno, de cerebro? ¿Por qué el intestino bueno, es un primer cerebro? No lo entiendo eso. hemos hablado en todas estas charlas, hemos hablado mucho sobre ejemplos sobre la serotonina, es un ejemplo. Pero vamos a empezar diciendo que somos lo que comemos. Uh-huh. Es así. Es así. Entonces, y cada microbiota, o sea, cada tipo de flora intestinal es una huella dactilar nuestra. Cada uno es muy personal en su flora intestinal. No es lo mismo vos que yo, o cualquier otra persona, y depende que siempre hablamos del entorno. Entonces, por ejemplo, si yo he amamantado, voy a tener una flora intestinal. Si he tomado básicamente leche artificial, voy a tener otro tipo de flora intestinal. Voy a tener déficit o no, relativos o absolutos, de algún tipo de bacterias. Es decir, nosotros tenemos intestinalmente hablando, más o menos son unos 30, 40 trillones entre bacterias, virus y hongos. Sin eso no vivimos. ¿Por qué? Porque hay bacterias que nos provocan, por ejemplo, nos producen ácido graso de cadena corta, que son fundamentales para vivir. Es decir, son parte de los procesos para... Nosotros lo que es externo entra por boca y nuestro intestino tiene que decir quién entra y quién no. Entonces, es nuestra primera y gran barrera inmunológica a lo externo. Ese lo hace el intestino. Entonces, el gran foco inmunológico está puesto en las paredes intestinales, no tanto en la sangre. O sea, eso para que se entienda. Sí. Entonces, cuando yo tengo alteraciones en la función intestinal o por alteraciones de las bacterias, virus u hongos a exceso por defecto, voy a empezar a tener alteraciones en otros niveles orgánicos, sea inmunológicos, cerebrales, renales, hepáticos, etcétera, 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 ¿no? Bien. Es increíble porque cuando arrancaste diciendo somos lo que comemos, sí. y uno por ahí no se da cuenta, ¿no? Que lo que ingerimos todo va directamente a nuestro cuerpo y pensamos que lo que nos contagia o nos enferma es nada más que lo que está en el aire, las enfermedades que contagian por el aire, no sé. Por estornudo. Por estornudo, qué sé yo. Y sin embargo estamos todo el tiempo... cuando comemos estamos ingiriendo cosas que vienen del exterior y que seguramente vienen contaminadas, muchas con algunas cuestiones que nos harían mal si no tuviéramos la flora intestinal. Exactamente, esa flora intestinal, te repito esto, cada uno tiene una flora intestinal que es de uno. O sea, cuando uno va a medicar para reemplazar algo de esto, bueno, hace dosis, sugiere cosas, pero cada uno tenemos nuestros propios déficits, nuestros propios equilibrios que son dinámicos dentro del intestino. Entonces, cuando uno tiene un déficit, por ejemplo, de lactobacillus, puede tener problemas en la digestión de cosas, entonces, o producción de cosas. La serotonina, que la hemos mencionado muchas veces aquí, como una hormona, un neurotransmisor y hormona del bienestar, tiene mucha importancia porque la produce casualmente, no se produce en el cerebro. El cerebro también produce su cantidad de serotonina, pero la mayor cantidad de serotonina la provoca en el intestino, en nuestro propio intestino. Entonces,
Cuando hay disfunciones intestinales y no se produce la suficiente serotonina porque se altera la absorción de triptofano, porque hay un déficit de bacterias, empezamos a tener problemas, por ejemplo, dolores crónicos, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo este mecanismo, serotonina, dopamina, triptofano, es todo un circuito que el organismo lo usa. Bien. Entonces, nuestras células intestinales producen serotonina, nuestro hígado la pasa a triptofano, el triptofano va a sangre, pasa la barrera hematoencefálica que se llama, entra al cerebro y el cerebro produce su propia serotonina. Entonces, esa es la importancia que uno tiene que empezar a darse cuenta que no es cuestión de comer lo que venga. Entonces, los productos industrializados tienen ese problema. Entonces, demos algún ejemplo de esos productos, ¿cuáles que mira, son los que afectan directamente a nuestra flora intestinal? Todo afecta a todo. O sea, siempre, yo siempre digo hay que andar por el medio de las cosas. Sí. Sí. Entonces, si a vos te gusta, por ejemplo, mucho el tomate, y bueno, te gustará mucho el tomate, va a llegar un momento en donde tu intestino o tu cuerpo te va a decir, basta de tomate. ¿Por qué? Porque hay un exceso. Vas a ir a una intolerancia. Entonces, el tomate tiene, por ejemplo, algunas proteínas, y la berenjena, vamos a hablar parecido, la papa más o menos parecido, lo que pongo en el tomate ahora, que tiene una proteína, y esa proteína, sobre todo está en la semilla y en la cáscara. Cuando vos comes mucho de eso, el intestino se empieza a inflamar, se empieza a permeabilizar. Y esa permeabilización hace que esas proteínas empiecen a pasar parcialmente digeridas, no totalmente digeridas. Entonces, va provocando, y por ejemplo, un exceso pasa con la caseína, que es también de la leche. Vamos a poner ejemplos concretos. Sí. Entonces, si yo tengo una disfunción intestinal, que nuestro intestino se empieza a permeabilizar a cosas parcialmente digeridas, eso entra al torrente sanguíneo. Vamos a poner blanco sobre negro. Entonces, yo estoy tomando algo de leche o de queso, absorbo una proteína de la leche que es caseína. Pero como yo tengo mi propia caseína, una vez que mi sistema inmunológico a través del intestino detecta el pase hacia el torrente sanguíneo o sistema linfático de esa caseína, la lee como extraña, entonces la va a combatir a esa caseína, pero también va a combatir la mía. Uh-huh. Entonces, eso, por ejemplo, se puede transformar cómodamente en una enfermedad autoinmune. Llámale tiroiditis, llámale artritis, llámale encefalitis, lo que vos quieras. De origen autoinmune, sí. ¿No? Eso para ponerlo en concreto. Entonces, muchas legumbres tienen esos efectos. Entonces, siempre hay que medir lo que uno va a ir comiendo y rotando las... O sea, digamos, para pasar un poquito limpio, hay que ir variando la dieta. Hay que ir variando la dieta. Porque no podemos todos los días haciendo ensalada de tomate todos los días. No podemos comer papas, puré, papas hervidas, al otro día papas con otra cosa. Hay que ir cambiando. Vos comes papas de diferentes formas hoy. El puré de papa, después la papa, después papas fritas. Papas fritas, bueno, sí, la vas disfrazando con diferentes sabores, pero lo que vos comés en el fondo sigue siendo papa. Uh-huh. Igual que la berenjena puede disfrazar lo que vos quieras, pero la berenjena tiene la semilla sobre todo es muy, muy inflamatoria, igual que el tomate. Entonces, hay que ir variando la dieta. ¿Hay algún alimento específicamente que ataque seriamente a la flora intestinal o que sea muy intolerante para la flora? Los azúcares. Los azúcares desequilibran mucho la flora intestinal. Entonces, provocan detrimento de algunas bacterias que nos defienden al bajar ese tipo de bacterias, provocan el aumento de otras que compiten por la vitamina B1, por la vitamina B6, por la vitamina B12, compite por el magnesio, compite por el calcio. Entonces, nuestra propia flora, en vez de estar ayudándonos, se nos transforma de alguna forma en un elemento en contra. Uh-huh. Entonces tenemos déficit de absorción. ¿Azúcares qué son? Azúcares. Pastas, bueno, porque azúcar. Uno cuando dice azúcares no se el almidón, la pasta. Cualquier forma de almidón pasa siendo, al final, es glucosa. O sea, nosotros vamos a digerir los oligosacáridos, el almidón pasa a polisacárido, oligosacárido y termina siendo glucosa. Esa glucosa es la que queda en el intestino, fermenta, te da gases y afecta al sistema bacteriano. Entonces, ejemplo, te los equilibra y puede provocar muchos hongos. Al provocarte muchos hongos, ya estamos en un estado patológico intestinalmente hablando.
¿Está? Entonces eso... ¿Otros alimentos, aparte de la pasta, que provocan eso? ¿Azúcares? Y todos los productos que tienen conservantes, estatizantes, bacteriostáticos, el antibiótico, todo eso nos lleva a una disfunción intestinal. Que obviamente, no, si yo me como un pedazo de torta industrializada, a mí me puede caer muy mal, me provoca muchos gases, me distiende, y a vos no te hace nada. No te hace nada, o el síntoma tuyo es muy leve al lado del mío. Entonces, ¿por qué? Pues yo puedo tener una flora compuesta de tal manera porque mi entorno me educó a una flora intestinal determinada y el tuyo te educó a otro tipo de flora. O además ya está impermeabilizado el intestino también. Tarde o temprano nuestros intestinos se empiezan a tener diferentes trastornos. Los divertículos es uno, la constipación es otro. La constipación va muy atada, hay unos estudios hechos muy interesantes que son nuevos. ¿Cómo va la constipación con el respecto al Alzheimer? Se ha hecho unos estudios en ratones, no está extrapolado todavía el humano, pero se están haciendo estudios en humanos, y está muy interesante de cómo se le inyectó una sustancia que tiene que ver, que es una proteína mieloide, se le inyecta al ratón, se le da al ratón de comer a través del intestino, a través del estómago, y ya se vio que a través del nervio vago, que es el décimo par craneal, que es un nervio que lleva la información, y ya se vio que esa sustancia ya se encontraba no solamente en el intestino, no se encontraba solamente en el estómago, sino que ya estaba en el nervio vago, y a los 60 días ya estaba en la zona del cerebro, en donde básicamente se produce dopamina, que es casualmente el neurotransmisor por excelencia, perdón, yo te dije en el Parkinson, no en el Alzheimer. En el Alzheimer, no, el Parkinson. Bien. Entonces, ¿qué zona de excelencia en la producción de dopamina? Entonces, eso se está estudiando ahora, y bueno, y ver la importancia de todos estos estudios que van ver de defender, de equilibrar la microbiota, ¿está? Y mantenerla, entonces, comer variado, sobre todo variado, un poco de todo, para mantener una flora. Y cada flora intestinal es muy personal de cada uno. Entonces, no se puede dar todo a cada uno lo mismo. Irás variando la dosis, la frecuencia, o uno, a medida que uno va viéndose que come, y uno ya sabe que le cae mal. Cuando vos comes mal, te distendió, ya está. O sea, no hay mucho para discutir. Y es más, trabaja mucho sobre el sobrepeso. La influencia del tránsito intestinal también trabaja mucho sobre los mecanismos, sobre todo del yo-yo del sobrepeso. El yo-yo del sobrepeso, ¿qué es? Es decir, es la bajada y subida. Yo bajo de peso y después vuelvo a subir. Bueno, se ha visto que hay trastornos intestinales que están atados exactamente a una señalización cerebral, de vuelta, de este cerebro a este cerebro, que hace que vos pegues el yo-yo, que pegues el sobrepeso. Si bajaste 10, después vas a subir 15. Hay una, no sé si me parece, pero hay mucha tendencia de la mujer a la constipación. ¿Hay mayor cantidad de mujeres constipadas que el hombre? Sí. Sí, ¿no? Sí. Igual la constipación, la hemorroide, digamos, son cuadros de la gastritis. Lo que pasa que, a ver, no es una sola cosa. O sea, está el factor emocional, que está muy ligado generalmente a la retención, que es un tema afectivo, generalmente tiene que ver con el rol materno, te diría. No es lo único, pero tiene que ver con lo agarrado al afecto materno, la constipación. Pero bueno, eso te va llevando, aparte emocional, a trastornos de la flora y a trastornos. ¿Y qué tipo de dieta vas a comer? El que tiene un desamor, ¿qué hace? Come dulces. Vamos a hablar simbólicamente siempre lo mismo. Entonces, sí. Ya empiezo a alterar la flora intestinal, y yo ¿qué hago con esto? Agravo el círculo de mi constipación. Y así voy. Entonces, si mi emoción, mi entorno me marcó que voy a tener un hábito constipado, es porque es el tipo de ingesta que yo puse, o sea, ingesta emocional más la ingesta biológica que yo he tenido a través de mis años. Por eso que mi flora intestinal va a ser esa. Entonces, para trabajar una depresión, una ansiedad o enfermedades parecidas, inclusive el insomnio, yo pregunto qué hábito intestinal tenés. Porque ya me está orientando, y qué medicación tenés. Porque muchas veces, es decir, hoy por la parte emocional, porque muchas personas ponemos la emoción exactamente a nivel epigástrico, a nivel del estómago. Entonces lo que mayormente se medica son los prazoles.
pantoprazol, omeprazol, todos soles. Sí, sí, sí. Bueno, la acidez estomacal tiene una finalidad. Esa acidez es para activar procesos para poder absorber en la segunda parte, que es la intestinal. Entonces, yo puedo tener un proceso determinado y bueno, y me voy a tomar un omeprazol por un mes, 2, y ver qué circunstancias son las que, o qué causas me pueden provocar este trastorno, pero no puedo vivir con omeprazol continuamente. Vamos a hacer una salvedad, por ejemplo, que puede pasar en personas que tienen un trastorno ya, una insuficiencia, y tiene un trastorno que el estómago regurgita hacia arriba. Bueno, eso es un trastorno anatómico, entonces se hace difícil por ahí no usar los omeprazol. Pero en la parte emocional sí se puede ir trabajando eso. ¿Por qué? Porque el omeprazol, al faltar acidez, ¿qué me hace? Ejemplo, me altera sobre todo la absorción de vitamina B12. Y la vitamina B12 está muy asociada a la anemia, muy asociada a la depresión y a la falta de ganas. Entonces, es decir, si uno no pregunta qué tomas, y bueno, ¿desde cuándo lo tomas? Entonces, y cuando vos lo corroborás con análisis, yo pido los análisis, para que vos, ejemplo, en tu caso, vos veas este déficit. Y también te altera la absorción de B12. Ya está demostrado que la vitamina B12, voy a repetir esto, la vitamina B12 no es una vitamina, es una hormona. La hormona del intestino, el ilion, tiene receptores para vitamina D. El hipocampo, los trastornos de memoria, tienen receptores para vitamina D. Entonces, a mí muchas veces me enoja, me río porque me estoy acordando de pacientes. Me estoy acordando de pacientes, algunos de acá, otros de Sumaría, otros. Es como que vos decís, tomás sol y parece una soncera. O sea, es que como no pareciera un consejo médico. Y claro, el rigor, el consejo médico siempre son dar medicamentos por ahí. Y efectivamente no es un consejo médico, es un consejo de salud. Entonces digo, olvídate que tengo la chaquetilla. Te lo digo de este lugar. Entonces, bueno, toma sol por todos estos motivos. Googlealo y te vas a dar cuenta por qué es la importancia de consumir vitamina D y hacer tus 15, 20 minutos de sol. Más todas las ventajas, ¿no? Bueno, pero bueno, igual que vitamina C, la acidez estomacal hace falta para tener una absorción más eficiente. Bien, dentro de ese contexto, siguiendo con esto, entonces, cuando uno nota por hábito intestinal la medicación que tiene, se puede al paciente ir ayudándolo con un cambio de dieta. Cuando quiero decir dieta es no prohibir, porque tenemos la palabra dieta, entonces hay dieta paleolítica, que es mucho legumbre, por ejemplo, mucha fruta. Hay gente, la dieta paleolítica le puede andar muy bien y hay otra que nada le puede andar. Es más, hay gente que come mucha fruta y no la puede comer, tiene que comer la mitad. O hace diabetes por comer mucha fruta porque come mucha fruta. Entonces, porque no tiene la capacidad de absorción o absorbe demasiado. Entonces, hay que ver los gramos de azúcar que yo tengo por una manzana, más la banana, más la naranja. Entonces, si bien sí, te comiste 30, 40 gramos. Claro. Sí. Entonces, no, pero yo como sano. Sí, pero no como tan fruta, sano. No hace mal. Mira, se ha visto, lo estoy leyendo todavía, no lo tengo totalmente digerido, pero se ha visto que hay trastornos, o sea, que la dieta con excesivamente fruta, exactamente, te puede llevar a un trastorno también de diabetes tipo 2. Entonces hay que compensar y hacer la dieta, y hacer dieta más carnívora, o sea, un poco más paleolítica. Entonces, donde casi no hay fruta, hay más bien verdura. Entonces, de acá vamos a entrar, ¿viste? No por cantidad, sino la calidad y la cantidad que tenés que ingerir. Y la variedad. En la variedad. Entonces, y el tipo, no todos los días comer lo mismo, sino variado. Dentro de eso, entonces, hay productos, y acá vamos a entrar, que son los probióticos y los prebióticos, que son dos cosas diferentes. Los prebióticos, para que la gente tenga concretamente idea, ejemplo, pues el ajo, la cebolla, puerro, achicoria, es decir, que pueden ser prebióticos solubles o parcialmente insolubles o totalmente insolubles. Eso son fibras. Ya la gente ya va a empezar a caer cuenta que son fibras. Esas fibras me sirven a mí como terreno para una mejor calidad de la flora intestinal. Por eso que es importante comer fibras. Aparte de comer fibras, uno puede dar después los probióticos,
que vienen, hay probióticos que vienen comprimidos, que son los lactobacilos, hay productos que vienen en la leche, digamos, productos dietarios o que vienen con lactobacilos, vienen publicados en el yogures, etcétera, con esto. Pero hay gente que no tolera la lactosa. Claro. Por una razón. Sí. Si vos no toleras la lactosa, no se trata de comer el yogur, porque si no toleras la lactosa, provocas una reacción inmunológica a nivel de tu pared intestinal, que a su vez la permeabilizas, que a su vez hace que la caseína u otras sustancias entren al cuerpo y tu cuerpo entre en un estado proinflamatorio más grave. Y esto tiene mucho que ver con la depresión, con enfermedades crónicas e inflamaciones crónicas corporales. Hay que pensar en el intestino como una puerta de entrada a muchas enfermedades para mejorarlas, aliviarlas o corregirlas. Increíble. ¿Está? No, Entonces, es increíble. Entonces yo en ese lugar pienso mucho en el pregunto. Y a veces pido análisis, decir, bueno, para ver, uno pide un coprocultivo o puedes pedir un coproparasitológico para ver si tenés intestino. Bueno, ahí te sale los desbalances. Pero es tu desbalance o el mío, o sea... Todos son diferentes. Ese análisis yo lo tengo que poner en contexto de quién soy y cuál es mi sintomatología. Claro. Sí. Volvemos siempre a eso, ¿no? Cada caso es muy particular porque estamos afectados permanentemente por la situación externa, por las emociones, por un montón de cosas que por ahí no las tenemos en cuenta a la hora de ir a ver el médico. Creemos que todo del cuerpo y que nada más que pasa porque comí y me cayó pesado, pero hay un montón de cosas que no sabemos. O le echamos mucho de culpa al hígado de entrada, entonces uno ya va sospechando de no que yo como sano y bueno, pero la verdura o la fruta sola no es solamente comer sano. Un exceso te provoca una irritación intestinal y te va provocando una permeabilización del intestino y te lo va empeorando. Entonces hay que ver la cantidad y calidad que yo como. Volviendo entonces, los prebióticos, queda claro que el concepto es, el prebiótico me enriquece el terreno intestinal, la luz del intestino. Que vos decís que son fibras. Que son fibras. Y mencioná qué se puede... sobre todo para lo que es la parte la final del intestino delgado y el colon. Y eso mejora mucho la posibilidad de tener pólipos, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y los probióticos sí, ya son bacterias que vos las ingerís de la fermentación. Básicamente son productos de fermentación. Entonces tenés a mí me gusta mucho el kefir de agua. Y hay pacientes que, bueno, yo conocí por un paciente, porque, o sea, la leche no me gusta, y bueno, entonces me lo dio de agua, y bueno, y eso es una cosa que yo le he ido transmitiendo en el consultorio, de cómo se prepara, de cómo se hace, muy barato, muy fácil, bueno, y cada uno, la dosis. Y cada uno lo va tomando de acuerdo a cómo se va sintiendo. Te lo tomas un vaso, tiene un gusto como a sidra, lo puedes tomar con un jugo, lo puedes tomar con agua, te lo puedes tomar. Eso tiene bacilos, y bacilos vidiformes y lactobacilos. Entonces vos vas viendo cómo te vas sintiendo. Y a medida que, como no hay una indicación médica, porque vos no comerías 10 yogures por día porque no te da, para tener una flora relativamente continua. Entonces, si yo tengo que tomar, un ejemplo, tengo que tomar un antibiótico hoy porque tuve una infección, ese antibiótico me va a provocar una disbiosis. Entonces, bueno, después tengo que reponer esa alteración. Si tomo el antibiótico entro la diarrea, ¿por qué tengo la diarrea? Porque me destruyó la flora, me la desequilibró. Ese desequilibrio tengo que volverlo a llevar. ¿Está? Entonces, pero no solamente tengo que pararlo por la diarrea, tengo que saber de que eso me está provocando una alteración en mi absorción intestinal. Me está provocando déficit de oligoelementos, de magnesio, de calcio, selenio, vitamina, etcétera. O sea, no es solamente el malestar de la diarrea o el malestar de que no voy de cuerpo, sino tengo que pensar también en cómo estoy absorbiendo y ese grado de malestar puede estar influido exactamente por mi calidad de absorción intestinal. De ese lugar hay que verlo. Bien. Y para un paciente que no está tomando medicamentos, nada, pero por ahí tiene este tipo de síntomas, se da cuenta que algunas cosas no las digiere, no le caen bien, ¿cómo comienza el proceso? La gente va al consultorio y se hace un estudio, principalmente. Sí, realmente, o sea, una pregunta, uno ya sabe qué es lo que le cae mal. Te cae mal la fritura, o sea, pero todo le echamos culpa al hígado. Decíamos, entonces yo me tomo un miopropan, vamos poniéndome comercial, me tomo una buscapina, o sea, le echamos culpa al hígado. Y no es la culpa del hígado. O sea, puede mucho compromiso intestinal en el grado de absorción. Le está costando a tu cuerpo todo este proceso. Entonces, si a vos te gusta el chocolate, pero te
te infla. Entonces, ya, lo más barato, lo más eficiente, lo saco es dejar la de dieta. comer el chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate me provoca una alteración a largo plazo de mi pared intestinal que me va a terminar enfermando con otros síntomas que yo no voy a atar a comer chocolate. Ejemplo, vamos a poner chocolate para Sí, bautizarlo, sí, sí. nada más, ¿tá? Pero te puede pasar con la leche, te puede pasar con el queso, con el jamón, hablemos, bueno. Sí, sí, ¿Tá? con cualquier comida que O- hay que detectarla. O sea, hay que Cuando- estar atentos a qué es lo que nos produce esa sensación. Entonces, cuando vos vas a hacer una dieta, repito, que no es dieta, tengo que ver lo que voy a sacar y cómo lo voy a suplir. Porque hay mucha gente que casualmente voy a decir, bueno, yogur, asco. Leche, asco. Entonces, cuando tenés que darle, bueno, hay opciones de que en tu casa te lo podés hacer y bueno, hay medicamentos que ya ahora vienen, bueno, hay un montón de medicamentos que vienen en cápsulas, que vienen con lactobacilos y que vienen con bacterias vidiformes, se llaman. Bien. Entonces, bueno, esa es la... Mencionaste también el ajo, Gustavo. Cebolla, ajo, cebolla. Es importante. Sí. Sí, ¿no? Aunque o sea, yo me río porque, viste, ponen cara de... Claro, y uno dice el ajo, pero después andás con el olor del ajo Bueno, y eso pero el mucha ajo- gente lo evita. Pero tiene sí, muchas igual que la propiedades. cebolla. Y bueno, yo la cebolla, ahí me dice, mira, yo la cebolla, bueno, la cebolla pa' cruda. La cebolla tiene mucha vitamina C. Vos la hervís, todo lindo, pero le sacaste todo, tenés cebolla. Si a la cebolla la dejás leudar, que sería, la dejás fermentar, y bueno, eso te va a dar casualmente ese tipo de bacterias que te hacen falta para el intestino. Pero yo a esto lo hago como me gusta crudo, ensalada o tortilla de papa, lo que vos Sí, querés. sí, sí, sí. Todo crudo, sí. Bueno, y quiero volver a un tema porque sé que mucha gente le pasa, porque hablamos de constipación en la mujer, mucha gente. ¿Qué le podríamos decir a mucha gente? Por supuesto, cada caso es particular, siempre lo repetimos, Sí. pero hay como para arrancar, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi situación, mi flora intestinal? Porque estoy constipada, me cuesta, tengo dolor de cabeza, mencionaste también... Bueno, es todo parte de lo mismo. Entonces, o sea, cuando vos tenés una disfunción intestinal, lo otro puede ser consecuencia de la primera causa. Pero esa disfunción intestinal ya viene por ahí de la niñez, porque viene con cuadro hemorroidal, Sí. por Nombraste hemorroides, nombraste también Bueno, acidez no, dijiste... sí, puede haber acidez también, porque es parte, o sea, viene con mucha medicación, puede haber diverticulitis o diverticulosis, que es una degeneración del intestino. Entonces uno va pensando médicamente de todo lo que pueda haber. Hay cosas, digamos, que se certifican médicamente desde el punto de vista gastroenterológico, colocando la gastrofibro, haciendo gastrofibro, colonfibro, bueno. Si hace falta, bien. Si no, a mí la clínica esa yo sospecho que ya no me hace falta el diagnóstico histopatológico para sospechar la disfunción que está. Entonces, que hay una disbiosis, que hay esto por el tipo de alimentación que come, porque toma, dale el pan, dame el dulce, ya está. O sea, entonces, hay una disbiosis intestinal con toda esa alteración. La emoción que va atada a la constipación, y bueno, generalmente es no soltar. Es un tema muy materno, muchas veces de afecto, y muchas veces de no soltar ira, la bronca, el resentimiento, etcétera. ¿No? Bien. Y lo ideal sería poner énfasis en la dieta, equilibrada, variada. Ese sería el primer paso, digamos, como para arrancar. Sí, porque si me mejora la absorción, me mejora a su vez los neurotransmisores que voy a tener en el cerebro. Entonces, si estoy deprimido, hay un montón de estudios, yo para no aburrir, pero ya hay un montón de estudios, uno puede googlear en el Google científico, un montón de estudios donde están unos desarrollos, otros ya no, en donde hartamente concluyente, en donde la función intestinal sí o sí influye en mi estado psíquico. Entonces, ¿por qué? Porque eso me produce mejores cantidades de neurotransmisores y zona de bienestar. Mayor serotonina, vamos a hablar de serotonina porque uno va a googlear y es como que es lo más famoso que está dentro de... Lo más conocido, lo más nombrado. Pero hay un montón de neurotransmisores y neuromediadores más periféricos en donde nuestra capacidad intestinal al mejorar, mejora todo el cuerpo y cambia la señalización molecular. De vuelta, entonces nuestro primer remedio es lo que comemos. Y por eso, entonces, así como arrancamos, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Entonces, y el primer remedio es lo que comemos. Es lo que comemos. Entonces, cuando voy a decir, bueno, mira, vamos a cambiar por esto, y vas a tomar omega 3, pastillas de omega 3, son cápsulas.
Entonces, claro, uno ve que forman cápsulas. Digo, mira, lo que tenés acá son bacilos, lo que tenés acá es omega 3, aceite de pescado. O sea, vamos a sacar todo esto que son materiales, estos sí son medicamentos, son tapasíntomas. Claro. Entonces, vamos a sacar esto, te voy a dar esto, y vos vas a hacer esto en tu casa, para poder casualmente ir cambiando. Y esto, la mejoría la ves a partir del tercer mes. Bien. Más o menos. Es increíble pensar de la relación que tiene el intestino con las enfermedades que después se desarrollan en el cerebro, un montón de lugares. Hay tengo mensajes acá, sí. Dice, aguante la Alical, la hepatagina y el Actrón, dice. Felicitaciones al doctorazo, aguante el bife con cebolla y ajo. Pregunten sobre los aderezos, el mejor invento que hizo el hombre. Nos dicen por acá. Le gusta comer bien, ¿eh? Por acá dice, escucho mientras preparo ensalada de fruta. ¿Qué como? Pregunta Chalita, que está ahí, nos manda una imagen. Ensalada de frutas sin ponerle azúcar. Está bien, ¿Sí? Ensalada de frutas sin agregarle azúcar. Bueno, sin agregarle azúcar. Sí. Porque yo por ahí hago y le meto un poco de azúcar también. Está bien. Bueno, a ver, en la vida hay que andar por el medio. Pero si yo le pongo azúcar y me quejo de que la ensalada de fruta me cayó mal, y bueno, ya está. Yo tengo que sacar. Para eso tenemos este cerebro. Este cerebro el prefrontal no hace dar cuenta de que esto me cae mal. Listo, lo saco. Claro, hay que como prestar atención a lo que nos pasa, ¿no? Por ahí, en la vida diaria, en lo cotidiano, uno está haciendo, trabaja, va, vuelve, tienes dolor y no presta atención. Entonces por ahí hay que frenar un poquito y decir, a ver, ¿qué me está doliendo? ¿Por qué? ¿Qué comí hoy? Vamos por un extremo. Sí. ¿A vos te gusta la resaca? No, a nadie le gusta la resaca. Listo, entonces, esto es un extremo. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Y me tengo que cuidar la noche anterior lo que voy a consumir. ¿Y cómo lo voy a consumir? ¿Para qué? Para al día siguiente estar óptimo. Listo. Entonces, la resaca me la estoy curando aquí ahora. Antes de que venga. Antes de que venga. Ya la curé. Entonces, está en mí, ¿no es cierto? En este momento tomar la decisión para el futuro, que me va a tocar a las 6 de la mañana levantarme o 7, estar lúcido, conectado, bien, alegre, contento y no con la resaca. Exacto. ¿Hay alguna? Sí, tenemos otro mensaje. Hola, buen día. Una pregunta para el doctor. Me hice una manga gástrica. También me operaron de vesícula. Y todo lo que como me causa mucha acidez. ¿Qué puede ser? Pregunta un oyente. Bueno, la banda gástrica casualmente, bueno, hay una reducción del espacio y hay una irritación. Y sí, eso es parte de la banda gástrica. O sea, es algo que suele pasar cuando le ponen una banda gástrica. La otra que puede pasar es que hay que ver cómo como. Vamos a volver, ya que está el Face. Claro. Recuerden, bueno, estamos en vivo. Hay mucha gente que estaría bueno que veamos mensajes tenemos que van llegando en el Facebook en vivo, que está saliendo para todos. Dice Silvia Gómez, sí lo estoy escuchando el doctor Patiño en este momento. Si hay una transmisión, bueno, acá yo lo estoy viendo, estoy chequeando y está todo perfecto, está saliendo muy bien. Ernesto Misao dice, me encanta el doctor Patiño, soy uno de sus pacientes. Un saludo para el doctor, nos dicen por acá. Gracias. Buenísimo. Decías, ¿no? Entonces, un consejo para la paciente de la banda gástrica. Bien. Entonces, si me está mirando, todos nosotros tenemos la costumbre de, vamos a simular de un momento, cubierto y tenedor, corto, me lo llevo a la boca. Uh-huh. Estoy masticando y ya tengo el pedazo en el tenedor puesto, el nuevo pedazo, el nuevo bocado. Para mejorar la acidez que posiblemente tenga esta señora, supongo yo que lo mejor sería es pausar, darle tiempo a la boca tiene la ptialina y muchas enzimas. Como ella tiene una reducción del espacio gástrico, entonces le va a costar más la digestión. Entonces tiene que tener más tiempo en la cavidad oral la comida, digerirla, hacerla bien pasta y masticar, bajar. La masticación bien... Una masticación concreta, suave, disfrutando de lo que está comiendo, para que el centro de saciedad del cerebro voy dejando los cubiertos en la mesa, disfrutando de lo que tengo acá, porque el presente de ella es ese únicamente, que es lo que tiene en la boca. Sí, claro. Sí, esto es muy sutil, pero es así, ¿no? Muy sutil. Entonces, y va a ver posiblemente que ella va a empezar a mejorar el cuadro de acidez, porque le da tiempo al cuerpo, ¿me entendés? Pues ella come apurada, pero el cuerpo no come apurado. Un ejemplo, claro. ¿no? Estoy suponiendo la acción de comer es rápida, pero el cuerpo no es rápido para asimilar, para digerir. No va a ser claro. velocidad. Sí. Entonces, bueno, creo que una vez lo comentamos también esto, ¿no? Cortar el bocado, comerlo, dejar los cubiertos, masticar
disfrutar de ese bocado, saborearlo, Sí. y recién cuando se lo traga, después de haberlo masticado bien, ir al plato nuevamente y cortar el segundo bocado. Claro, eso hablamos cuando hablamos del capítulo sobre peso. Claro. O sea, con banda gástrica o sin banda pasa, yo aconsejo siempre esto, soltar el cubierto, disfrutar el sabor y los olores que uno tiene, disfrutando eso, y uno trago. Cuando uno empezó a tragar, recién ahí da el tiempo, son 15 minutos más o menos, hasta que el centro de saciedad llegue el stop así suficiente. Entonces, si yo como el avestruz, mi centro de saciedad todavía está, no acusó recibo de que está lleno. Claro, Entonces, en vez de comerme un bife, me comí 2. En vez de comerme un pedazo de pizza, me comí 4. Porque dice, crack, Claro, ¿no? estoy pensando cada cosa que decís, ¿no? 15 minutos más o menos demora Más o menos en el centro de activarse saciedad. la saciedad. Sí. Y nosotros cuando comemos en 5 minutos, un plato lo devoramos en 5 minutos. Entonces no hay comes el forma. doble. Comes otro plato más, porque Por no eso llegó que el tiempo. Muchas veces vas a encontrar en internet que te dicen no comer con hambre. Porque claro, como comes con hambre te abalanzas sobre el plato. Entonces no das tiempo, porque la ansiedad te genera eso. Entonces comes el doble. Por eso que se aconseja ir picoteando, entre comillas, y no llegar con mucho hambre. Bien. Muy bien. Por acá nos dicen sobre la ensalada de frutas. Es mucho más rica con edulcorante. Pruébenla. Igual que con el jugo de naranja, lo que nos dicen acá. Depende Bueno, qué edulcorante. El ¿no? jugo de naranja, le voy a dar una reflexión. A ver. No a este paciente, pero en general. El jugo de naranja, una naranja puede tener entre 3 y 6 gramos, depende del tamaño y el grado de fermentación que tenga, ¿no? Bien. Entonces, si yo pongo 3 naranjas en un vaso y encima le pongo azúcar, me estoy tomando 12 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos de azúcar en un solo sorbo. Bueno, hay que pensar en el pobre páncreas, cuando yo le largo el torrente sanguíneo al intestino, absorber semejante cantidad de azúcar. ¿Me entendés? Más la fructuosa. Entonces, no siempre, el jugo hay que tomarlo más despacio. Y yo te diría que si yo voy a tomar un jugo, prefiero comerme la naranja y tomo agua. Personalmente. O sea, no preferís no exprimir 3, 4 naranjas, Y no, porque me engordo. O sea, es preferir comerse una naranja. una Con naranja y pulpa, te da- todo. Y con no, la pulpa, el ollejo de la uva, la naranja, todo eso, esos son bioflavonoides. Eso también son prebióticos. ayudan a la flora. Sí, sí, ayuda a la flora. Entonces, vos estás tirando todo eso en el jugo de naranja y solamente consumís el jugo con la fructosa y el azúcar, nada más. Otro consejo sobre los edulcorantes. Cuando yo voy a tomar algo dulce, voy a tomar mate. Esto va a consejo porque hay muchos pacientes que toman mate en el termo, le ponen el edulcorante Al termo, sí, al al agua. termo. Sí, acá lo hacen. Bien, entonces, ¿y por qué te enferma igual como si fuera azúcar? Porque te vuelve diabético también, ¿eh? O sea, sí, te hablo a vos que me estás mirando. Sí, seguro. A usted, Néstor, a Sí. usted le estamos diciendo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando mi cuerpo lee que tengo algo dulce en la boca, automáticamente me segrega la insulina. Ya está. Aunque no coma azúcar, tengo la insulina. Al subirme la insulina, acuérdense que la insulina no es para bajar el azúcar, es para guardar el azúcar en grasa. Entonces sigo engordando por eso es que los productos diet, todos tienen azúcar. Ustedes lean y tiene 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos de azúcar. Entonces, en el rigor diet no hay nada. Nada de nada. Entonces, volviendo al tema edulcorante, yo lo sumo, a mí me gusta la stevia, hay gente que no le gusta, y busco stevia de calidad, no que venga mezclada con fructuosa un 5%. Bien. Hay muchos productos bolivianos que ustedes van a ver que dice stevia, y si leen chiquito, te voy a decir que tiene fructuosa 5%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es administrar de vuelta. Entonces, si yo creo que está muy dulce, bueno, listo, entonces le voy bajando porque tiene fructuosa aparte. La fructuosa es un sacario que nos cuesta mucho también eliminar y hace un producto que es el metanol como producto también. O sea, por eso es que la cantidad que uno toma de fructuosa tiene que ver cuánto ingiere. De vuelta, esto está muy referido a dosis. Entonces, y cuando yo hablo de dosis me levanto a la mañana, me tomé el café con edulcorante. Me voy a trabajar, tengo mis amigos en el trabajo que ponen el termo, edulcorante. Después me tomo la Cook Light. Después me tomo, bueno, ustedes lean todos los estudios no
no financiados, sino con críticos de qué pasa con el aspartamo, qué pasa con la sacarina, qué pasa con todos esos, qué pasa con todos esos productos investigados con personas con consumo crónico. O sea, cada uno, o sea, perdón. Ahí tenés agua. No lo quiero publicar acá porque es largo y no es para dar miedo, sino para tener responsabilidad de que yo en mi dosis total diaria me desbandé. Claro, porque uno cree que no, es que tomen el mate un poquito pero a la tarde también va ingiriendo distintas cosas y a la suma del día es mucho. Entonces te comiste aparte la torrejita light, o sea que también tiene, entonces todo eso se te junta y todo eso el cuerpo lo tiene que eliminar, porque es químico. Acuérdense que no es natural, es químico, y los procesos químicos el organismo no los incorpora, sino que todo un trabajo energético para eliminarlos, ¿sí? Entonces, bueno, y eso también te influye mucho en la flora intestinal. Bien. Aparte, sí. Bueno, ¿hay algo más, Néstor? Un mensaje que nos envía nuevamente Silvia Gómez, dice, ya vino la transmisión, yo estoy en España viviendo, ¿sí? Me gusta mucho escucharlo al doctor Gustavo. Así que Silvia nos está escuchando a través de la web, le mandamos a través del Face, está mirando. Desde España. Desde España, así buenísimo. Que le mandamos un saludito muy especial. Excelente. Bueno, por acá un gracias, doctor, nos manda Flavia Ferreira. Gracias, doctor, dicen. Sí, bueno, excelente. La verdad es atrapante empezar a comprender y entender este tipo de cosas, porque uno nunca relaciona el intestino con enfermedades cerebrales, porque mencionaste el Parkinson, por ejemplo. Tal cual. Y depresión igual, ansiedad igual. Si me falta dopamina, me falta hormona del bienestar por un tema de absorción, entonces en mi esfera psíquica se me va a alterar también por este tema. ¿No? Es increíble, ¿eh? Y arrancamos el bloque con Somos lo que comemos, y tal cual, ¿no? Y cada vez nos vamos descubriendo que la alimentación es fundamental para nuestra salud. Básica, es básico. Y cuando nos pregunta, por ejemplo, escuchaba uno de los mensajes que decía, ¿y qué como, doctor? Porque empezamos a hablar y empezamos a ver que en todos lados hay algo que nos puede hacer daño. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo una dieta en la que pueda ser así tan equilibrada, tan balanceada? ¿Cómo hacer? Mira, un ejemplo. A mí me gusta el mantecol y no porque yo digo acá no como mantecol. Cada tanto me hago un mantecol y está todo bien. Claro, o sea, sí. O sea, prohibirse es todo un problema. Pero prefiero todo natural. O sea, la carne, el pollo, el pescado, natural. El huevo, la ensalada, natural. Todo lo que sea elaborado, yo en mi dieta no tengo casi nada. Salvo el postre, porque yo la fruta no como de postre, como antes eventualmente. Como un abuelo mío tenía el mismo hábito. Comer antes la fruta. Comía antes la fruta, sí. ¿Y por qué eso? ¿Qué produce la fruta después del almuerzo? Te da un poco de saciedad, o sea, no comes antes, tanto. Antes te da saciedad. Bueno, y tenés mucho bioflavonoide, por ejemplo, te comes una banana antes, todo lo que te decían que había que tirarlo, bueno, todo eso tiene muchos bioflavonoides que son prebióticos. Entonces ya te prepara el intestino para otro tipo de digestión. Es como comer ensalada previa. Vos te comes, vas a un asado, un ejemplo concreto. Sí. Te vas a un asado, bueno, picoteas la ensalada previa, bueno, ya hay un terreno, cambias el terreno, porque aumentas la flora, entonces la digestión que viene después, que te va a costar un poco más. Con la carne, por ejemplo. Como la carne, porque básicamente el hombre no es carnívoro, o sea, sí va siendo carnívoro. Así como tampoco el hombre come todo fruta, porque no tiene toda una capacidad enzimática para comer solamente frutas. Por eso es que la dieta paleolítica tiene carne, huevo, digamos, y tiene básicamente verduras. Claro, no hay casi frutas. Hay en esa poca dieta. fruta. Hay poca fruta, sí. Bien, excelente. La verdad que, ¿qué podríamos decir como para hablar específicamente del daño que causa este tipo de insuficiencia a nuestro cerebro? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Digamos, en los diagnósticos tipológicos que hace la medicina sobre fibromialgia, esto también influye. Porque la fibromialgia, digamos, hay un trastorno en rigor. Hablamos los otros días sobre lo que era el electromagnetismo, cómo también influye. Si vos te das cuenta, el entorno, o sea, es como que nos renegamos, nos renegamos mal de cómo el entorno marca nuestra existencia. Entonces, el otro día nos tocó sobre enfermedades crónicas, cómo nos tocó a nosotros
la parte del electromagnetismo y cómo nos toca ahora el entorno, cómo nos marcó un entorno. Un ejemplo de una mamá o una terapia intensiva. Nací así, me tocó leche no materna, me tocó leche artificial, ya me va a marcar mi vida en el futuro. Me va a crear un microbioma que es de Gustavo. Y eso no me lo va a cambiar nadie. Porque ya mi entorno me va a dar una tipología de flora intestinal que va a ser esa. Entonces yo sobre eso puedo ir mejorando, pero nunca voy a llegar a ser a la de Juana, que Juana es un ejemplo que va todos los días de cuerpo. Y yo vine constipado. Entonces, bueno, los antecedentes vitales de cada uno, la información con que nacemos, en el entorno con que estamos, nos va a poner un límite en sobre hasta dónde podemos mejorar con lo que estamos haciendo. Eso es más o menos la... Excelente. Bueno, y la última, porque mencionaste la fibromialgia. Sí. Y es, no sé cómo es que está de moda, porque lo escucho y lo veo por todo. No sé si viste cuando ves algo que te llama la atención y lo empezás a ver por todas partes, muchos hablan de eso. Y veo artículos que salen diariamente y que hablan de qué es la fibromialgia. Mira, simbólicamente vamos a hablar de la personalidad, de la persona que se padece la fibromialgia. A ver. hay que escuchar detenidamente, porque cuando Gustavo pone una frase ahí, ¿qué se padece? Claro. Entonces, yo digo, bueno, vos te estás visitando, o sea, yo digo así, como es el español, vos te estás visitando, es decir, vos estás acá no visitando a mi médico, vos te estás auto-visitando para ver qué yo puedo hacer por vos, para que vos lo hagas. Esa sería un poco Entonces, aquellos pacientes que se hacen la fibromialgia tienen una personalidad, pues digo eso, que en general sin mí la cosa no funciona. Sin mí esto no anda. Sin mí, porque si no estoy yo, no hay forma. Entonces, hay un dolor profundo de las fibras familiares. Como tenemos un diseño biológico de una cabeza, o sea, vamos a poner un cráneo, un corazón, 2 brazos, 2 piernas, y está diseñado para uno. Entonces, sobre todo la mujer es la que sufre fibromialgia, no es casualidad. Entonces, la fibromialgia viene con el hipotiroidismo, falta T4, falta T3, falta suprarrenales, es decir, porque mi personalidad, sin mí, no funciona la familia. Sin mí, no cuido yo, entonces cuidan a la madre, cuidan de la madre los nietos, están todos juntos. Es un ejemplo, ¿no? Voy a hablar de extremos. Sí. Y aparte, maneja el negocio. ¿Está? Entonces, esta es una directora de orquesta, ¿me entendés? Que la familia gira alrededor de esa personalidad, porque te reitero, no hay fibromialgia masculinas, hay femeninas. Miró. Entonces, y es que yo solamente me miro el ombligo. Sin mí las cosas no se hacen. Cuando uno empieza a ver de que me dejan los nietos, pero no quiero que me lo dejen porque tengo miedo. Pero uno ya crió así a la hija, ¿no? Pero me lo dejan porque ahora no puedo arrodillarme. Me puedo caer, si se me cae el nieto tengo miedo, pero no lo dicen. Eso es un estrés. Hay que imaginarse al pobre cuerpo largando cortisol, adrenalina, no adrenalina, todas hormonas del estrés, porque vivo impotente, porque vivo con miedo. O el otro extremo, me reniego de mi nuera porque no me dejan los chicos. Yo te hablo casos concretos. Bueno, uno empieza a cambiar. Y vamos a volver siempre lo mismo. Creencias y percepciones con respecto a lo que yo siempre tuve, porque mi repollo familiar, esas creencias yo las tuve ahí, las aprendí así. Sí. Bueno, tengo que empezar a desaprender. Y como desaprendo, me empiezo a perdonar como lo aprendí yo. Y está todo bien. ¿Y para qué cambio? No por la fibromialgia, que es un diagnóstico, una etiqueta. Cambio por amor a mí. ¿Ves que volvemos siempre a lo mismo? Los cambios nacen por amor a mí. Porque toda cosa que yo odie, no hay nada que crezca con el odio, no hay nada que crezca con la ira, no hay nada que crezca sin amor, con miedo, no hay nada que crezca. Son programas biológicos que despiertan de huida o lucha, o me hago el muerto. Entonces, así no se llega a ningún lado, solamente consumo medicamentos, sigo con las creencias. Entonces, yo no te digo que no consumas esos medicamentos, pero muchos medicamentos para fibromialgia tenés sobrepeso. Entonces ahora ya no me gusto, no bajes más de peso. Entonces, o sea, es todo un camino, un caracol que va hacia abajo y termina en depresión muchas veces. ¿Y en qué parte del cuerpo cómo se manifiesta la fibromialgia? Dolores intestinales. Y vos ves, bueno, hay pacientes constipada. O sea, vos venís por sobrepeso, vos buscás y ves la personalidad. A través de los síntomas, ves una personalidad.
Entonces, porque cuando vos interrogás, te pueden venir, por ejemplo, por dolor. Te dicen, bueno, mira, tengo un problema, una úlcera de cuello de útero. Y bueno, yo mi consulta, viste, como soy varón, la tengo que tener un poco de cuidado como lo abordo. Pero muchas veces decir, bueno, ¿qué resentir tenés con respecto? Y me duele acá, me duele la cadera, o sea, me duele la lumbar. O sea, aparte de duele la lumbar, tenés un problema de cuello de útero. No son dos cosas diferentes. Es la misma cosa. Entonces digo, bueno, así, ¿qué problema tenés con tu marido? ¡Tim! Magia. La puerta abierta. ¿O qué problema tenés con tu amante? Magia. Entonces, cuando uno empieza a hablar, entonces estás acá para curar, no estás acá Para juzgar. para juzgar. Es decir, bueno, vamos a ver qué historia hay, qué historia detrás de la historia, la historia es el síntoma, qué historia está detrás de la historia, qué es lo que te provoca esto. Entonces, ¿vamos a hacer ozono? Sí, todo bien. ¿Hacemos terapia neural? Todo bien. Pero esto lo tenés que ver. Entonces, lo tenés que ver y lo tenés que curar. O sea, de alguna forma. ¿Por qué? Porque esto te lo estás activando vos. Y la fibromialgia exactamente igual. O sea, toda enfermedad, a veces es trabajoso esto, pero bueno, el que pasó por mi consultorio sabe que yo trabajo de esa forma, hurgo, o sea, trabajo, es un trabajo. Si no, así, bueno, tomate la DEA, tomate acá, tomate allá, y listo. Pero las percepciones y las creencias. Por ejemplo, ayer tuve una paciente con hiperparatiroidismo. Es un problema serio porque, digo, las paratiroides, yo que he operado paratiroides, no es nada fácil. Nada fácil. Y por más que tengas 20.000 años haciendo lo mismo, cada paciente es lo que es, y encontré una paratiroide y las 4 ni te cuento. Te puede llevar 1 hora de cirugía a 6 horas de cirugía y no sabía al final si la sacaste o no la sacaste. Entonces, vos te operás y seguís con la misma historia de que me siento incapaz, que me siento esto, que me siento lo otro, porque son tus creencias, que mi mamá sí, que mi marido que otro, que mi hijo, que mi nieto, entonces que no llegas, sí, eso es lo que me pasa. Ah, bien. Entonces, date cuenta, entonces, de que ese programa que vos tenés ahí, lo activás acá a nivel hiperparatiroidismo, te provocas ese problema de los huesos porque sos impotente, te desvalorizas en el fondo. Y sí, ¿cómo sabe eso? Es que el cuerpo es eso. El síntoma me está diciendo eso. Entonces yo como sé, tomo el camino al revés y te busco el psiquismo por este lado. Entonces sale. Bueno, entonces mira qué circunstancias hay que trabajarte esto para mejorar tu calidad de vida futuro, para ver si tu hiperparatiroidismo también lo podemos mejorar. No sé si curar, pero mejorar. A medida que vas desactivando las creencias que vas teniendo, que es la aceptación, es trabajar más el presente y es trabajar más el tiempo psicológico. Lo ayer con esta paciente fue un caso muy lindo porque le hago la pregunta, una paciente muy, muy acelerada. Entonces, y le hago una pregunta como jugando. Le digo, y si están los oyentes, estaría bueno que se la hagan. Bien. Porque mucha gente lo lee al Cartool, lee Buda, lee un montón de cosas, pero hay que bajar la información. Si yo no la practico, no me tomo mi tiempo, no hay forma. Claro. Sigo leyendo, entonces eso es más demente. Sí, más sí, demente. sí. Entonces, hay una pregunta, por ejemplo, que dice más o menos así. Y hay que fijarse qué pasa apenas termino la pregunta. Ya le hicimos, creo que en la primera charla que hicimos aquí, que es, una forma de preguntar es, ¿de dónde vendrá mi próximo pensamiento? No sé la audiencia, pero se dan cuenta que no hay. No hay respuesta. No hay respuesta, hay un silencio. Bien, le pido que se queden en ese silencio y en esa sin respuesta. Entonces, van a escuchar mi voz, van a reflexionar sobre lo que yo digo y vamos a seguir en esta pausa. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora es lo único que está ocurriendo. No puede ocurrir otra cosa. Y si se empieza a dar cuenta, es como que el cuerpo se relaja, se afloja. Cambia la tensión postural. ¿Por qué? Porque ya no está la ansiedad del próximo futuro. Entonces, todo lo que está ocurriendo es esto. Entonces, ahora bien, quédense ahí como está y fíjense, ahora, ¿quién controla la experiencia? Si yo no tengo ya mi ego dando vuelta. Ve que sigue el silencio. Entonces hay otro nivel de conciencia. Entonces yo
voy a poner yo como un poco el tema yoico, entonces hay un nivel de conciencia en mí superior a mi ego que ve la experiencia. Es otro nivel de conciencia superior. Practicar esto en forma continua todos los días es algo búdico. Totalmente. Eso es lo que busca el budismo. Entonces, vos, a medida que vas aprendiendo a trabajar, te cuenta, siempre pregunta, y trabajar la respiración y vas estando cada vez más presente. Eso lo trabajas arriba del auto, caminando a la plaza, tomando un café, es decir, observando cada momento de tu vida, porque todo lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo aquí ahora. Entonces, el tiempo psicológico deja de estar. El tiempo psicológico no es cronológico. El cronológico es lo que está ahora. No hay otro tiempo. No hay otro tiempo. Entonces, el tiempo es parte de la experiencia del yo, del ego. El ego y tiempo son sinónimos, pero el tiempo en rigor no existe. Es otro tema, pero es muy filosófico. Muy filosófico y sí, profundo. Pero bueno, yo vivo el consultorio de esa forma. Entonces un poco lo que yo vendo en el consultorio es esto para que uno trate de cambiar. Yo digo, trate de cambiar, ¿te acordás? Lo digo en forma coloquial, pero internamente acuérdense que el tratar de cambiar no sirve. O sea, yo voy a buscar el cambio por algún número, tal cual. Sí. Bien. Bueno, la pregunta es: ¿de dónde vendrá mi próximo pensamiento? Es una pregunta para hacerse que nos trae de nuevo al silencio y a la nada, digamos, al momento. ¿Y si no es ahora, qué? Ahora. Otra pregunta puede ser: ¿y si no es ahora, qué? Ay, no hay nada. La iniciación al budismo, la pregunta es: ¿qué soy? Entonces, eso te invita exactamente a compenetrarte en el entorno y hacer el entorno contigo. Entonces, esto es una práctica. Y a medida que vos la vas teniendo, primero suena como lejana, pero a medida que la vas incorporando a tu vida diaria, la vas acercando. Entonces, la ansiedad, la angustia, empiezan a bajar. Entonces, dejas los psicotrópicos de a poco y vas adquiriendo esa habilidad, porque es una habilidad que está innata. Lo que pasa que el ego te pone la cortina al medio y no te deja ver lo que está atrás, que hace la experiencia, que es otro nivel de conciencia. Bien. Mira, bueno, sí. Para redondear, la mente es parte de la conciencia. La mente no puede vivir sin conciencia, pero la conciencia existe sin la mente. Eso para cerrar así un poco. Y dejarnos pensando. Muy bien. Bueno, Gustavo, la verdad, un placer como siempre y siempre nos quedamos con ganas de seguir charlando porque es verdad, uno se pone a charlar y empieza yo la quería hacer corta. Preguntar, bueno, sí, viste, pero a veces es imposible. Néstor, ¿quedó algún mensaje en el Face de Silvia Gómez, que está escuchándonos desde España? Tiene toda la razón el doctor, es verdad lo que dice. Gracias, doctor, por hablar tan claramente. Lo felicito, dice Silvia. Qué bueno, En cualquier momento vamos a España, Gustavo. Estoy en eso. ¿Sí? Con un ciclo de... No, ahora estoy en otra experiencia muy linda que voy a hacer con un hermano mío. Bien. Bajar de los 5.000 metros a el campo de Pierapome. Bajarlo en bicicleta. Eso vamos a hablar después. Bueno. En algún programa vamos a hablar de eso, de buscar ese tipo de experiencias, sacar los miedos de algunas cosas nuevas que nos hemos limitado muchas veces por miedo, por no sé qué, ¿no? Mira, yo en mi experiencia personal, yo digamos, he andado en moto, y en moto tenés que estar muy presente lo que estás haciendo, no es el auto. He hecho parapente, tenés que estar muy presente en el parapente para despegue y aterrizaje. He hecho buceo, sigo haciendo buceo. El buceo es impresionante cómo te cae en presente. Son todas cosas que a mí me ayudaron. Y bueno, bajar en bicicleta, ejemplo, de 5.000 a los 3.000 y pico. Hay que estar muy presente y atentos. Muy presente y atento. Y eso lo haces, y lo haces en carpa. Pues eso son 100 kilómetros bajada en la cordillera. Entonces, vas con la carpita, vas con la bicicleta. Y bueno, tienes que estar muy presente porque la presencia es lo que te hace tolerar la experiencia que vas a hacer. Entonces, eso más o menos, entonces, es un poco de ejercitar el espíritu, ¿está? De practicar, de estar presente continuamente, sí. Son experiencias, digamos, para eso este planeta es el 3D.
Siempre he dicho que es para disfrutarlo. Claro, bueno, por eso, es un tema porque yo estuve viendo algunas cuestiones de ese tipo y lo vamos a charlar específicamente de esas cosas, de ese tipo de actividades, de pruebas, de animarse a muchas cosas que por ahí tenemos miedo. ¿Tenemos algún mensajito? Un llamado que entendió Gabriel Omar. ¿Qué dice? Preguntan en dónde atiende, a qué horario y si atiende por mutual. Y atiendo Jesús María, en la página web, ahí está en la página web mía, www.gustavopatiño.com. Ahí está todos los datos, teléfono y lugar. ¿Y si atiende por mutual también? No, ya hace rato que no atiende por redes sociales. Y otra pregunta que habían hecho sobre cálculos en la vesícula, ¿qué se puede tomar? ¿El cálculo de quién? ¿El cálculo de quién? Cálculo, porque cada persona es especial. Cada paciente es singular. Y eso es lo que me remarca siempre Gustavo, porque no se puede medicar así por... Hay que valorar, es una consulta personal. O sea, el cálculo depende del cálculo. Generalmente detrás de los cálculos hay mucha ira. Mucha ira. Ira. Entonces, ira sigue en el territorio. Y había que ver la paciente y bueno, se puede hacer desde la cura hepática y ver si funciona o no funciona para disolver los cálculos y eliminarlos, ¿no? Eso es lo que yo realmente recomiendo. Puede ser una cura hepática, 2, 3 curas hepáticas, pero bueno, ¿los cálculos de quién? ¿Viste? Y bueno, lo mismo, ecográficamente hay que ver cómo está, bueno, es lo mismo. Claro, siempre es de quién se trata. La medicina personalizada, sí. Si no es más de lo mismo, sí. Exacto. Buenísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por traernos tanta información. La verdad que nos quedamos ahí siempre pensando y volviendo a recordar cada palabra, cada frase para poder aprender, ¿no? De eso se trata. Y lo bueno es que también queda registrado, porque eso nos tomamos el trabajo, Gabriel, que está en redes, va registrando toda además de pasarse en vivo, se graba aquí en el estudio de la radio, se graba, se edita con las imágenes, cosa que después cuando subimos a las redes toda la charla, la pueden escuchar con claridad, se escucha con sonido nítido, la imagen es perfecta, así que bueno, eso lo hacemos siempre, después de cada entrevista que tenemos con Gustavo, se hace ese trabajo para subir a las redes después todo el compacto listo, para que toda la gente que no lo pudo escuchar por la radio o verlo en vivo por Facebook lo pueda volver a disfrutar y volverlo y escucharlo, pararlo y sacarse todas las dudas a través de nuestro portal digital www.radiocerodenfunes.com, que también los pueden ver a través del Facebook, del YouTube. Así que bueno, ahí está. Gustavo, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, con otro tema parecido a este o que tenga que ver con otra cosa, no sé, ya veremos. Lo que propongan ustedes o la audiencia también. También nos pueden ayudar a algún tema en especial que quieran charlar, que quieran tocar, lo pueden mandar ahí, nos mandan un mensajito aquí a la radio, vamos a anotarlo y ya inmediatamente se lo acercamos a Gustavo para que él lo desglose y lo pueda hablar aquí en la radio. Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.